¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos a este día viernes, antesala de un lindo fin de semana. No importa el estado del tiempo, sí importa lo que vamos a hacer el fin de semana. En principio que vamos a descansar, ¿no? Bueno, pero para cerrar esta semana muy importante, muy intensa como siempre, tenemos el gusto de compartir una charla amena, un encuentro con personas que nos dejan elementos, datos, cosas importantes para la reflexión fundamentalmente, que uno en algún momento las utiliza. En algún momento alguien dice, yo escuché algo para o resolver o acercar alguna solución a algún tipo de problemas o simplemente ir enriqueciendo el conocimiento, que es lo más importante. Hoy tenemos el gusto de presentarles al profesor Julio Barrios. Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien, muy bien. Julio Ramón Barrios. Julio Ramón Barrios. Bueno, gracias por venir, Muy bien, me gusta hacer efecto multiplicador de lo que uno hace en el aula y lo que hace en la escuela. Yo en la semana recorro, tengo encuentro aproximadamente con 800 chicos. 800 chicos en la rotación de la actividad, docente. 800 chicos. 800 chicos. 800 chicos están en contacto conmigo en la semana, aproximadamente. O sea, profesor, que usted tiene que ser muy cuidadoso de lo que dice, de lo que hace, porque los chicos ven todo. Y los chicos ven todo, y los chicos hoy más que nunca andan buscando referencias. Ajá. Referencias principalmente en lo que me toca enseñar, que es la formación ética y ciudadana, y tiene que ver con estos valores por ahí que están plasmados en la sociedad, algunos desvalores, pero yo siempre digo que la escuela es contracultural. Contracultural. Porque la escuela enseña una cultura en la cual a veces no está en la ciudad, no está en el barrio, no está en los medios, no está en la calle. Entonces, cuando entra a la escuela, el chico se encuentra con una cultura que tiene que ver principalmente con lo que nos corresponde como docente, es enseñar las cuestiones éticas, las cuestiones morales y todo lo que va en la conducta y en el comportamiento en la escuela y en la sociedad. Por eso la escuela es la transformadora inmediata del contexto donde se encuentra el chico. No va a transformar un sistema, pero puede transformar hasta su familia. Porque yo tengo el chico al frente y conmigo él Qué responsabilidad, ¿no? Va a ir y va a decir, en la escuela me enseñaron que eso no se dice, algo simple para primer año. Voy con una pregunta que no pretendo que sea dañina, pero sí que sea sincera. ¿Todos los docentes saben eso que usted está diciendo? Desde la función que me toca como rector y como profesor, siempre soy efecto multiplicador. No puedo decir que todos, pero algunos seguro que sí. Qué importante, ¿no? 800 chicos rota por semana, por semana. 800 porque chicos. Tengo 530 alumnos donde soy rector, 140 donde soy profesor en una escuela secundaria, otros 30 en otra escuela secundaria y otros 30 en un nivel terciario. O sea que Julio Barrios, usted como docente tiene un poder de formación, de transformación muy importante. Muy importante, sí, porque casualmente siempre hablamos de la niñez. Y según la ley, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Esto significa que el niño está en formación. Ni siquiera ya se tiene que hablar de menores, se habla de niño. Entonces este niño está en formación y esa formación es muy importante. La familia, la escuela y los que también forman, y es lo que siempre digo, es la vereda de la escuela forma, el patio de la escuela forma, la galería de la escuela forma. Y de esa manera el chico va construyendo su identidad. Esa identidad que tiene que ser reflexiva, como vos decías hoy, y tiene que ser una identidad, diríamos, acorde a lo que deseamos como sociedad. Julio, ¿usted es de Concordia? Sí, soy de Concordia. Nací en el año 1966, cerca del Mas Bernat. Soy nacido, criado y vivido ahí, trabajado ahí. ¿En qué lugar exacto? En la Prida 2311, bien a 2 cuadras del Mas Bernat. Inclusive nací ahí mismo.
porque en el tiempo que yo nací estaba el Hospital Felipe Heras Ajá, y no llegó. y no llegué, era Oh. muy lejos, entonces una vecina hizo de partera y nací en el mismo hogar. Bueno, qué connotación Sí, esto. impresionante, sí. En Y hoy en ese función lugar de la vida to- moderna, ¿no? está totalmente poblado. Ujú. Que sería el barrio Leoncio de Luque. Leoncio Luque. Bueno, ¿y el primario dónde fue? El primario lo hice en la escuela número 4 Manuel José de la Bardén, ahí en Ajá. el mismo barrio. El mismo barrio. En la época del proceso, donde teníamos 3 turnos, donde era mañana, intermedio y ¿Y tarde, dónde estaba la escuela? y estaba en Tabela y Los Viñedos, y ahora está Los Viñedos y La Prida. Que era una casona vieja. Una casona vieja así de quinta. Ujú. Ahí hicimos... Así que muchos años estuvo ahí la escuela esa. Sí, estuvo muchos años hasta que inclusive integré la comisión de exalumnos y peleamos mucho para el nuevo edificio. Julio, Este- contame un poquitito de tus padres, porque en esa época y de los barrios costaba mucho hacer el secundario. Muchísimo. Bueno, mi papá es de Corrientes, o sea, Ajá. él vino, conoció a mi mamá, nunca más se fue a Corrientes, quedó acá cuando hacían el servicio militar en el 6. Qué poder, ¿no? Sí, impresionante. Tu madre. Y ahí queda, y bueno, luego se vinieron a vivir ahí a esta zona. Y mis padres son analfabetos los dos, no saben leer ni escribir, pero yo siempre le digo a mis alumnos, en la educación está el futuro de sus hijos. Entonces mi mamá vino, me inscribió en la Comercio 1, sin saber que era la Comercio 1, y ahí empezamos a trabajar en educación. Tu padre y tu madre analfabetos Ajá. y dieron a luz una persona que es muy inquieta con el conocimiento, con el Exacto. saber. Es una cosa... Sí, pero lo Pero importante, ellos lo fomentan. ahí está lo ético, de saber dónde está el futuro de los hijos para el bien. O sea, eso es lo que tenemos que lograr como docente, que la familia sepa que en la escuela está el futuro del hijo. Sí, sí. Entonces hay que cuidar la escuela. Y nosotros como docentes también, ayer casualmente le decía a los chicos, tenemos que levantar la escuela, la imagen que tiene la escuela. ¿Y quién la levanta? Primero los que participamos adentro, que somos los estudiantes y los docentes. Ayer en la entrada le decía a los chicos, que la escuela siga ocupando el lugar que le corresponde, de formadora. Entonces, ahí es donde nosotros como docentes tenemos que instar a esto, a los papás. Mi papá, o sea, es un legado, diríamos, de un legado implícito, donde dice, yo veo que ahí hay futuro, hay educación. Por supuesto que han cambiado los tiempos, porque una vez estudiaba en la secundaria para decir, bueno, conseguir un trabajo en un banco, en un comercio, en ese tiempo se usaba a trabajar mucho en el comercio. Pero hoy, con los tiempos que vivimos, ya tenemos que pensar que es tan incierto que el chico tiene que pensar que tiene que estar formado para tomar buenas decisiones. Quiero ahondar en eso y plantearlo desde un punto de vista no teórico, sino fáctico, pero plantearlo al fin, porque quiero ahondar en eso. Pero me quiero detener acá, digamos, y cómo fue eso de formarte, de vos interesarte en entregarle mucha información y conocimiento a, en este caso, tus dirigidos, que son los alumnos. Quiero saber si eso nació de vos, tu interés en aprender, o tu padre mismo fue el que... Sí, de mis padres, Ajá. en primer lugar, de mis hermanos mayores, ¿no? Y también, diríamos, de los profesores que tuve. Tuve muy buenos profesores. Yo me acuerdo una vez que Jorge Calza, el segundo año de la Escuela de Comercio, yo estaba rayando el banco y me llamó mucho la atención. Y eso me quedó y me explicó en ese momento por qué tenía que cuidar el banco. Y ahí... Y ahí por eso es importante lo que dice el profesor, porque en muchos chicos queda marcado y queda como cambio de vida. Si nosotros descuidamos esa atención, pero podemos parar un poquito la clase y decir, bueno, es mi oportunidad de formar en esto que nos está bien. Y le va a quedar. Y le va quedando. Y creo que todos los docentes, de una forma u otra, vamos haciendo esa transformación. El secundario en la Escuela de Comercio. En la Escuela de Comercio. Comercio número 1. Sí. Dacharí era el rector. ¿Por qué esa escuela? Y porque mi mamá cruzó por ahí, y vio Ajá. que era una escuela secundaria. Y dijo, Bueno, acá lo anoto. lo anoto,
Y yo venía de la escuela Labardén, así que... ¿Te costó mucho? Me costó mucho. El cambio. El cambio, me costó mucho. Socializar también. Socializar, aparte en ese tiempo no había colectivo, o sea, había un solo en línea colectivo, no había boleto estudiantil. Costaba un montón. Yo venía en la época de invierno, venía en colectivo y me volvía a pie. ¿Cuántas cuadras son? ¿Como 50 cuadras? Como 60 cuadras. 60 cuadras. Sí, 70. Julio, ¿y maestro alfabetizador? Maestro alfabetizador en el Plan Nacional de Alfabetización. ¿Te enojaste con lo de tus padres o cómo fue? No, fue una cuestión laboral. Pero no con tus padres, digo, yo la pregunta es, uno no se va a enojar con sus padres porque no saben leer ni escribir, pero digo, ¿te generó algo? Me generó necesidad. Claro. Me generó necesidad de enseñar. Y enseñaba a adultos. Entonces venía la cartilla que venía directamente de Nación. Cuando uno va y se encuentra con la realidad, hay otros intereses. Tenía estudiantes evangélicos, entonces le enseñaba a través de la Biblia la lectura, sacaba de ahí las palabras generadoras y ahí enseñaba, y iba relacionándolo con lo que venían las cartillas. Era el furor de la democracia, el furor de los derechos sociales, entonces iba intercalando, entonces mantenía el interés, que fui a aprender, porque quiero aprender a leer la Biblia, y también el plus, diría, de lo que vendría a ser la cuestión civil. Y después trabajé en la escuela 14 de noche también, ya con analfabetos, diríamos, niños. En la franja entre 12 y 15, 16, 17 años, chicos que no sabían leer y escribir. Perfecto. Si querés pegarle un sorbito al café, está muy rico antes que se enfríe, porque quiero andar sobre algunos temas que profesor de enseñanza primaria, profesor en ciencias sociales, una persona con una reputación que surge desde los propios chicos. Me he encontrado con muchos chicos, algunos de ellos cercanos, y Julio Barrios. ¿Qué problema con Julio Barrios? Qué tremendo, cuando están estudiando, o el 5º año, el 6º año, Julio Barrios. Profesor Julio Barrios, y lo nombran, y tienen que hacer laburos, y papá, ¿cómo hago esto? Y van, y averiguan. Y después resulta que terminan su colegio secundario y se acuerdan de ese profesor que los tenía trabajando, investigando. Esa propuesta, ¿por qué? ¿Por qué esa propuesta? Porque están en el último año y tienen que adquirir hábitos. Entonces esos hábitos tienen que ver con sentarse, leer y estudiar. Entonces un chico que no tiene hábitos de sentarse 2 horas, 3 horas, es imposible que pueda encarar una carrera tan larga como medicina. ¿Ya lo estás preparando? Claro, medicina, derecho, enfermería, hasta el mismo profesorado. Entonces tienen que aprender a manejar los tiempos. Entonces a través del contenido que yo le doy, que son extensos, ellos tienen que dedicarse mucho a lectura. Y esa lectura tiene que ver más con la comprensión y la relación. Entonces esa relación que formación ética se presta para lo geográfico, lo político y lo social, conjugan los tres donde puedo hablar de historia y estoy hablando de formación ética y ciudadana. Yo le digo, gobernar es poblar. ¿De quién fue la idea? ¿Por qué fue la idea? ¿Por qué venimos a que vengan los inmigrantes? Y esta cuestión. ¿Por qué el artículo 25 habla de fomentar la inmigración europea? ¿Hoy eso tiene validez? Entonces hay toda una interpretación normativa, teleológica, histórica y social y gramatical, donde el chico tiene que pensar mucho y discernir. Entonces ahí viene la búsqueda. Y esa búsqueda tiene que ver con los ejemplos de la sociedad, con los libros y con la ley misma. Entonces siempre digo, tenemos que saber lo conceptual, qué es, que sería la abstracción, lo que el chico ya tiene que saber, qué es la libertad. Ya en 5º, 6º me tienen que definir lo que es la libertad. La ilustración de algunos autores, qué dijeron de libertad en algún tiempo, en algún momento, y lo que dice la ley hoy sobre libertad. Entonces, ¿y quiénes son después los que pueden transformar esa ley? No lo estás preparando solo para el terciario, los preparás para ser ciudadanos. Exacto, para ser ciudadanos, porque frente a una cuestión, por ejemplo, de robo,
cuáles son las herramientas legales que yo tengo para defenderme y cuáles son las herramientas éticas, lo que sería no pelear, por ejemplo. Sería una herramienta ética y de conducta, porque puede traer mayores consecuencias. No digamos una defensa por mano propia. Exacto, la defensa con manos propias. ¿Por qué no hay tantas peleas? Porque las normas han permitido que se defiendan de otra forma. El Estado administra mis acciones. ¿Qué pasa con los las chicos? leyes, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Cómo es ese? ¿Qué encontrás con un chico que llega a 5º año, que llega a 6º año? ¿Cómo los encontrás? ¿Desprovistos de esas herramientas? Desprovisto de muchas herramientas. O sea que hay un sistema educativo que fue tic, 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 desprovisto pasando. de una herramienta memorística. Yo siempre digo, en primero, segundo y tercero enseño la Revolución de Mayo, que queda ahí en la memoria. En sexto y quinto, cuando el chico tiene el poder de abstracción, de decisión, de comprensión, reflexiono sobre y ahí hago mi propio análisis y mi propia comprensión, para luego transformar un poquito lo que vivo y entender por qué. Entonces a partir de ahora yo con esto ya hago análisis. Me pasó algo en el 2001, el año pasado. El año pasado yo tenía los alumnos que egresaron que fueron nacidos en el 2001. Entonces yo les pedí que hagan una narrativa histórica del 2001, porque fue cuando nacieron ellos, y que la hagan con los padres. El que fue a googlear, me di cuenta enseguida, porque googleó y estaba toda la narrativa del... Sí, pones una frase y... El que preguntó a los padres y la hizo la narrativa con los padres, fueron signos históricos, trueque, bono, otras cuestiones, el corralito. Cuestiones personales que le pasaron entonces, a su... ahí, con esos signos históricos, yo empiezo a formar la historia. Y ahí ellos dicen, bueno, y ahora, entonces hoy tienen 18, ¿qué pasó? Eso es lo que es historia, diríamos. Los signos que quedan en el pasado, que tienen que ver con lo que hoy vivimos. Por eso historia también, ¿por qué se repite la historia? Le digo a los estudiantes, porque no se enseña bien historia. Lo que pasa es que la historia presentista tiene defensores, porque las fuentes están vivas. Esa es la gran diferencia. Hoy las fuentes del 2001 están vivas, entonces tienen derecho a la defensa. Sin embargo, es más fácil enseñar historia del siglo XIX porque las fuentes son, diríamos, más fácticas. Tengo que ir a documentos, a personas, que va de generación en generación. Entonces, tengo que ver bien. Es más pétreo, no se puede, no es tan dinámico como la historia reciente. Claro, y para esto hay que leer mucho historia, porque casualmente la historia ahora dice que para ser un buen historiador, para rejuntar esta nueva historia, la historia, diríamos, de la oralidad, tengo que ser un buen escritor. Porque el escritor convence al leyente que lo que está diciendo es verdad, porque las fuentes son vulnerables. Yo te cuento lo de mi papá, pero no hay fuentes. Entonces yo tengo que escribir muy bien para que vos como lector crea. Entonces la historia es importante porque la historia hace de que tenga una visión. Entonces yo como estudiante tengo que tratar en lo posible de tener varias fuentes para poder discernir. Julio, ¿qué pensás cuando te encontrás en la vida misma, cuando te encontrás con los papás de los chicos en los colegios, de los tiempos que corren, que son tan dinámicos en materia de información, de conocimiento, personas desprovistas de formación ciudadana, de formación ética, de conocimiento universal, mínimo de la historia? ¿Qué pensás? Y pienso que hay una desconexión, una individualización, como que las políticas públicas y las cosas públicas le pertenecen al gobierno, al Estado, y no me pertenecen a mí. ¿Te incomoda el sistema educativo como está? En algunas cuestiones sí. Por ejemplo. Y en los diseños curriculares. ¿Qué es eso? Explícame. Los diseños curriculares son las materias
como bien tienen que darse en distintos cursos. Entonces, formación ética y ciudadana, que desde las escuelas que estoy siempre la tomé como zócalo, formación ética y ciudadana, educación física y educación tecnológica, que para mí tiene que ser zócalo en todas las escuelas. ¿Vos me podés explicar, y te quiero meter en algo que puede incomodar a un profesor de matemática, que puede incomodar a... ¿Por qué matemática tiene 3 módulos semanales? 5 horas cátedra. 5 horas cátedra. ¿Por qué historia la dan una sola vez? Ética la dan una sola vez en la semana. Encima los profesores van, no van, 4 horas en el trimestre y por ahí un 8 al alumno. Cuando entiendo que es la materia troncal, porque nosotros tenemos un problema serio, nosotros tenemos dificultades serias para entender qué rol jugamos en esta sociedad. O sea, ahora votamos, este año tenemos 4 elecciones y lo primero que se nos viene a la mente, me tienen podrido, 4 veces tengo que ir a votar. Y resulta que en la escuela secundaria tenemos 3 módulos de matemática enseñando una matemática totalmente abstracta, no aplicada, los chicos no saben ni lo que aprenden. Es más, le tronchan la posibilidad de que puedan estudiar el terciario porque quedan en altísimos niveles de la escuela cuando uno va a la escuela, cuando uno va al terciario o cuando uno va al universitario y uno pregunta ¿por qué a estos alumnos le dieron la baja? ¿Por qué no puedo continuar? No, porque no puedo sacar matemática de sexto, de quinto, de las privadas, de las previas. Quiero saber eso, quiero saber si eso está bien, porque la verdad que el sistema como está termina con toda la honra que significa cualquier trabajo, pero termina en una verdulería frustrado porque el tipo quería ser profesor de historia y quedó trabado con una matemática de tercer año. Claro, porque casualmente tiene que ver con la lógica y la abstracción. La lógica, que es muy aplicada a las ciencias exactas, diríamos, si no hay permanencia en esto, el chico termina no sabiendo y no entendiendo, y los tiempos son cortos. Por ahí pienso que debe ser por esta cuestión de 5 horas de matemática en todo, casi semanalmente. Pero hay también una cuestión, que vos tenés razón, que por ahí los profesores de matemáticas se quedan mucho en un tema y terminan, lo que pasa en la primaria también. Es como que en la primaria aprendan los 4 cálculos principales y a leer y escribir, y las ciencias sociales queda delegada, que pasa. Hoy vos vas a la primaria y ves si los chicos dan las 6 horas de ciencias sociales y hay matemática, lengua, y la parte, diríamos, social está poco vista en las carpetas. Entonces, en la secundaria pasa exactamente lo mismo. Entonces, estamos yo te lo digo porque se lo digo a mis mismos profesores, estamos 3 meses con ecuaciones, el chico va a rendir, me pasa el segundo año, el chico va a rendir, le tomo ecuaciones y desaprobó. Bueno, busquemos otras cuestiones, busquemos otras prácticas desde la matemática, de la ciencia exacta. Yo siempre observé, que muchas veces a la matemática, porque he sido alumno de matemáticas en el secundario, que ni siquiera el profesor sabe por qué la da. Son matemáticas inaplicadas, son matemáticas totalmente abstractas, de números irreales, de álgebras y de números logarítmicos, que una persona que tiene pensado, por ejemplo, ser profesor de historia, la tiene en el celular esa matemática, y sin embargo le cuesta mucho, le va a costar mucho. Le va a costar enormemente poder prodigarse en esa profesión, que es lo que más quiere hacer. Porque falta la relación. Si va un chico de 15, 16 años que trabaja en la construcción y le preguntas cuánto me cobra 6 metros cuadrados para pintar, ya lo sabe. Porque es inductiva. Si vos vas a eso y le aplicás un problema al chico de segundo año, de cuarto, de tercero, tengo que pintar, ¿cuánto es? Y empiezan a dar vueltas. Entonces, la matemática tiene que ser más aplicada y aplicada a la realidad. Ahora, vos le preguntás a una persona mayor, después de haber vivido tantos años, señor, ¿cómo usted defiende su derecho? No lo sabe. No lo sabe, exacto. Entonces estamos en un serio problema. Y yo te pregunto, Julio, si por las dudas no tenemos una educación excluyente de personas de otra época, por las dudas. ¿De otra época? De otra época. En algún momento, ciertas y determinadas personas o apellidos o nombres
tenían que llegar a los niveles más altos de educación Por y supuesto. otros Eso es histórico. relegados. Bueno, ¿no Había una tendremos, educación para la clase dirigente. ¿no tendremos todavía ese tipo de educación? Y es responsabilidad nuestra, y más los que estamos en educación pública. Por eso valoramos Porque- mucho lo que vos porque, haces. En educación pública tenemos que hacerles saber los derechos, reflexionar sobre los derechos y comprender los derechos y defenderlos. Yo no soy una cuestión crítica de los derechos, sino una cuestión comprensiva de los derechos, que con buenos fundamentos puedo cambiar esos derechos y seguir continuar. Porque si no, si yo lo voy en forma crítica, estoy formando un chico muy escéptico, muy desconfiado. Y casualmente el chico, sabemos de la niñez, el chico confía. Se lo he dicho a los padres, porque tenemos cuestiones sociales que el chico tiene que vivir su fantasía. Y hoy viven tan apurados y los padres también delegan tanta autoridad a los hijos, que ahí está el problema de la delegación de autoridad, que hace de que tengamos los problemas de derecho que tenemos. Educación sexual, por ejemplo. Educación sexual se enseña en las escuelas y hay todo un descontento y contento y descontento y contento en educación sexual en todo ámbito. Una grieta. Una grieta. ¿Cómo enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? Está muy complejo esta enseñanza. Y te encontrás con los documentos que dicen una cosa, el padre que dice otra, la escuela que tiene su idiosincrasia, porque cada escuela tiene su idiosincrasia, va formando políticas sociales dentro de la escuela que permite que el chico vaya con ese fundamento para enseñar educación sexual. Entonces, educación sexual estaría dentro de la formación ética y ciudadana. Por supuesto. Si el niño tiene derecho a... ¿Qué le estoy enseñando cuando enseño educación sexual? Le estoy enseñando que el niño tiene... Bueno, ayer me vino la confusión, porque estuvimos vamos a trabajar salud y educación juntos. ¿Qué le estoy enseñando? A que el chico tiene derecho a la sexualidad cuando enseño educación sexual, o estoy enseñando a la prevención de que no lo haga o que espere. La ética tiene mucho que ver ahí. La tolerancia es uno de los ejes de la democracia. Entonces ahí, esperar. Esperar, ¿por qué? Porque los chicos no tienen que planificar, y planifican con el adulto, de acuerdo a las herramientas culturales que tiene el adulto en esta decisión. ¿Qué me pasa? Al no saber planificar, pasa lo que está pasando. Y eso siempre le digo a mis alumnos, porque ahí está la reflexión, es una condición, no es una determinación. Yo le digo, vos podés estar condicionado, por mi caso, por la pobreza para estudiar. Puedo estar condicionado por la separación de mis padres. Puedo estar condicionado porque tengo un niño, pero no determinado. Ni el docente, nadie puede determinar a un chico, ni los padres lo pueden determinar. Entonces, ahí ellos comprenden... La determinación hay voluntariedad, digamos. Claro, porque a veces decimos, vos no podés, vos no vas a hacer, no, vos podés, vos tenés condiciones. Vos tenés las condiciones como para ser un buen estudiante, le digo yo. Seguro. Estás determinado por tu situación familiar. Julio, te tiro un ping-pong ahora, pues nos quedan 2 minutos y medio, creo. ¿Qué opinas del aborto? Fuera de la grieta, necesito que me des una opinión, si lo querés, por supuesto, de la ley de la legalización del aborto en las condiciones que se lo plantean. Y desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de los tratados internacionales, va en contra de la despenalización del aborto. Porque la ley, el artículo 31 dice, esta Constitución y los tratados internacionales son supremos. Me voy al artículo 75, inciso 22, y los tratados internacionales es la Convención de los Derechos del Niño. El derecho del niño dice que el niño tiene derecho a la vida de la concepción del seno materno. Legalmente ahí no podemos hacer una ley donde contradiga el derecho del niño. Aparte, la vida es un derecho fundante. O sea, si no hay vida, ¿qué voy a hablar de derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la libertad, derecho a la salud? No puedo hablar. Entonces, la vida es un derecho humano
Por eso es que tanto se bregó, tantas historias tenemos con el Holocausto, con la masacre a los indios, para defender la vida, y hoy a un niño que no... ¿Quién lo defiende? Ese niño que está por nacer, y el 25 de marzo es el día del niño por nacer, ¿quién lo defiende? ¿Te incomoda el artículo 85, inciso 2, 86, cuando... Del Código Penal, que habla, que hace... me incomoda, porque ese casualmente, históricamente, ahí vamos a la historia, era cuando en la época de la guerra, el que va a tomar es Suiza esa ley. ¿Por qué? Porque se pasaban los nazis, diríamos, y violaban a sus... Pero no se aplicó allá. Entonces en 1922 se aplica acá. Pero más allá de todo eso, el daño ya está hecho. O sea, una chica violada, el daño ya está hecho. El daño va a ser aún mayor para el niño que no tiene, que es un inocente, que no sabemos que tiene vida, que no sé lo que va a hacer. Está bueno porque tenés una proposición, que es educar sexualmente. Claro, o sea, entonces, para esto tiene que haber planificación familiar, planificación. Lo que se tiene que enseñar es planificación familiar. Hay lugares donde no hay familia. O sea, pero yo como persona digo, planifico mi vida. Bueno, yo siempre le digo, chicos, tolerancia, planificación. ¿Y en la escuela? ¿Te interesa la educación en la escuela? Sí, totalmente. ¿Y con perspectiva de género? Con perspectiva de género también. Bueno, ahí está. Vamos a votar este año. Tenemos 4... ¿Qué significa que tenemos 4? Ya que enseñás esa materia tan importante que para mí debería ser troncal, sinceramente. Es la libertad de elección. Ajá. Es una de las libertades más importantes. ¿El poder? El poder, totalmente. El poder es el que... Yo, casualmente, mi materia empieza con el concepto de poder. Si yo no puedo seguir enseñando en 6º año formación ética y ciudadana, si los chicos no saben lo que es el poder. Julio, se nos terminó el tiempo. Me gustaría que me digas algo. ¿Están en buenas manos los alumnos cuando están con vos en el aula? Sí, supongo que sí. ¿Hay padres que están escuchando en este momento? Sí, sí. ¿Estás trabajando para que sean ciudadanos? Estoy trabajando para que sean ciudadanos, para que adquieran hábitos de estudios y para que salgan, casualmente le digo, esta materia, o sea, la unidad 7, que es derecho subjetivo, que es, ellos dicen, hoy derecho subjetivo, tienen que salir saliendo porque esto es lo que ustedes son las herramientas con las que ustedes van a hacer la universidad si no aprueban esta materia. Exacto, así les digo también. Muchas gracias, Julio. Gracias por venir. Te agradezco enormemente porque hay muy buenas referencias de tu trabajo y me gustaría que se valore eso, que se potencie eso, porque tenemos serios problemas para ser ciudadanos más que andar sumando y restando. Totalmente, porque yo cambié el programa ahora. Por ahora empecé con representación política y les estoy enseñando lo que es el voto, lo que son los partidos políticos, que no es mala palabra, por supuesto. Lo dice la Constitución, los partidos políticos son instituciones fundamentales para el sistema democrático. Son el fundamento de nuestra democracia. Entonces, ¿qué pasa con los partidos políticos? Que todos nos alejamos. Entonces, es mucho más fácil. Nos hicieron creer que los partidos políticos es palabra fea para que no nos involucremos. Ya estamos, ¿no? Ya estamos. La última, una línea, la prensa. Y la prensa es la columna vertebral del sistema democrático. Muchas gracias. Señores, ha sido un gusto, nos reencontramos dentro de 7 días. Tuvimos el placer de compartir este momento con el profesor Julio Ramón Barrios. Nos reencontramos, gracias.